Hoy voy a hablar de por qué es mejor no hablar al aprender un idioma, cuando estudiamos un idioma, sobre todo al principio y durante bastante tiempo, cuando empezamos a aprenderlo. Creo que es mejor no hablar, no practicar el hablar el idioma, y en este vídeo os voy a explicar por qué. Hola, pues como veis, estoy en la playa. Estoy en una playa con barcos, y hoy no estoy en Tailandia, no. Ahora estoy varios días, estoy en Malasia. He venido a Malasia, sobre todo por tema del visado. Tema de visado, del pasaporte, ¿no? Necesito un visado para estar en Tailandia más tiempo, y he venido aquí a la isla de Penang. Es en Penang, en Malasia. Y os quiero hablar de por qué creo que es mejor no hablar, no practicar hablar un idioma, sobre todo al principio, sobre todo los primeros meses o años. Y es porque creo que al aprender, cuando aprendemos un idioma, nos viene de fuera. Aprendemos con input, ¿no? Aprendemos escuchando, leyendo, pero al principio es mejor escuchar. Y hablar tiene un problema. Y el problema es que al principio, antes de llegar a un buen nivel, no sabemos hablar, no sabemos las frases que estamos diciendo, no sabemos si están bien dichas, si la gramática está bien, si la otra persona nos va a entender o no. No sabemos si los sonidos, la pronunciación, la estamos diciendo bien o no la estamos diciendo bien. Y cuando hablamos, nuestro cerebro, al principio, todavía no sabe bien la gramática, no sabe bien los sonidos, la fonética, los sonidos, la pronunciación, todavía no los conoce bien. Entonces, cuando hablamos, nuestro cerebro tiene que coger otras cosas, no el sonido de verdad, no la gramática de verdad del idioma, sino que tiene que coger otras cosas. Y el cerebro coge pues la gramática de nuestro idioma, coge la pronunciación de nuestro idioma, o coge nuestra idea de la gramática o nuestra idea de la pronunciación en el otro idioma, pero que todavía no la conocemos bien, porque todavía no hemos escuchado lo suficiente, no hemos escuchado mucho, y hay que escuchar muchísimo. Y no me canso de repetirlo, y lo seguiré repitiendo, hay que escuchar mucho. Y antes de haber escuchado cientos de horas, antes de haber escuchado posiblemente 1000 horas, nuestro cerebro todavía no sabe bien cómo suena, y no sabe bien cuál es la gramática del idioma. Entonces, coge la gramática, la pronunciación de nuestro idioma, o coge la gramática y la pronunciación que nosotros pensamos que sabemos, pero que todavía no la conocemos bien, y la mezcla con las cosas que sí que sabemos, con la parte del sonido, la parte de la gramática que conocemos, las cosas que ya hemos aprendido, que ya conocemos bien, las mezcla, y acaba siendo todo una mezcla rara de cosas bien dichas y bien pronunciadas, y de cosas que no están bien dichas, que es una mezcla con la gramática de nuestro idioma. Por ejemplo, si estamos aprendiendo español, pero de pequeños aprendimos inglés, nuestro idioma materno, nuestra lengua materna es el inglés, y estamos aprendiendo español, intentamos decir
Intentamos decir cosas en español, intentamos hablar español, pero acabamos mezclando la gramática del inglés, acabamos pues no usando el subjuntivo o no sabiendo las palabras si son masculino o femenino, mezclándolo y nos acostumbramos, cogemos el hábito de decir las cosas mal, ¿no? De decirlas de otra manera, y esto es muy difícil luego olvidarse, no nos olvidamos. Es muy difícil dejar estos malos hábitos, olvidar las cosas que hemos aprendido mal, y sobre todo no es necesario, no hace falta, porque para aprender a hablar hay que escuchar, no hace falta hablar mucho, sobre todo al principio. Por lo tanto, ¿para qué hablar si sobre todo va a ser algo malo, ¿no? Mejor hablar más adelante, hablar cuando ya los sonidos, cuando la gramática del idioma ya la conozcamos bien, entonces podemos empezar a hablar y mejoraremos muy rápido. Y para mí esto está pasando ahora. Ahora yo he empezado a hablar tailandés y al principio, al empezar a hablar, yo ya había escuchado tailandés quizá unas 2000 horas y soy un poco extremo, no hace falta ser tan extremo, pero en mi caso 2000 horas de tailandés y he empezado a hablar y al principio en mi cabeza sonaba de otra manera. El tailandés en mi cabeza y el tailandés en mi boca sonaba diferente. Pero he tenido que practicar, hablar, he hablado pocas horas, quizá, no sé, 5, 10 horas de hablar tailandés y ahora es igual. Lo que suena en mi cabeza y lo que yo digo, lo que yo pronuncio, suena igual y me he dado cuenta que por haber escuchado mucho antes, ahora he tenido que practicar hablar muy poco, muy poquito, y ya he llegado a hablar bien. Y por no haber practicado hablar, no haber intentado hablar antes, no he mezclado mucho el tailandés con otros idiomas. Y la pronunciación, cuando hablo con gente tailandesa, me entienden bien. Y es difícil para muchos extranjeros que vienen a Tailandia, intentan hablar tailandés y acaban hablando muy, muy mal, con sonidos que no los entienden, no saben qué están diciendo. Y por esta razón yo creo que es bueno dejar el hablar para más tarde. No practicar hablar al principio y durante mucho tiempo, durante cientos de horas, varios cientos, no sé, 500, 1000 horas seguramente. ¿Vale? Decidme, escribidme abajo qué pensáis, ¿vale? Venga, adiós.